KNX Prime ejecutó a Alex, un niño humano, bajo cargos falsos, por lo que el capitán Chris Escora advirtió a la escoria Xar que huyera o todos morirían. Una transmisión de video distorsionada mostró a Alex sollozando en una tenue celda de la prisión Boar. Chris, por favor, no hice nada, tienes que ayudarme. El capitán Escora apretó los puños mientras la voz en pánico de su hermano pequeño crepitaba a través del comunicador desde el planeta controlado por el Imperio. Tragó saliva con dificultad, así que voy. Esos bastardos Xar no pueden salirse con la suya. Solo espera. Los guardias Xar irrumpieron en la celda. Uno estrelló su rifle de plasma en la cabeza de Alex. El video se cortó. Escora golpeó la pared dejando una abolladura en el acero. Abrió un canal seguro con el almirante Graves, señor, solicitando una operación de extracción de emergencia. El Xar arrestó a mi hermano por cargos. Necesitamos sacarlo ahora. Puntuación negativa. Graves respondió. KNX Prime es territorio del Imperio. Una incursión no autorizada podría desencadenar una guerra. No puedo autorizarla. Maldita sea, esos alienígenas tienen a mi hermano. No voy a dejar que se pudra. Retírate, capitán. Eso es. Una orden. Perseguiremos esto a través de los canales diplomáticos adecuados. Escora terminó la llamada. La diplomacia. Alex lo necesitaba. Agarró su cañón de riel y se dirigió al hangar. De una manera u otra recuperaría a su hermano. Incluso si tuviera que matar a todos los últimos Bukari el mismo. 2 semanas pasaron lentamente sin ningún progreso, sin importar cuántas transmisiones encriptadas Escora envió, cuántos canales de retorno intentó navegar él. Xar lo obstruyó a cada paso. No pudo obtener ninguna información sobre el paradero o el estado de Alex. Sus manos temblaban mientras se agarraba al borde de la consola mirando otro mensaje de solicitud denegada en la pantalla parpadeante. Un timbre de su comunicador hizo que Escora se sobresaltara. Lo golpeó con un dedo tembloroso, una sensación de pavor retorciéndose en sus entrañas. Escora aquí, capitán Escora. La voz era fría y desconocida mezclada con un cruel acento. Xar, soy el comandante Sakrin del Imperio Xar. Lamento informarle que su hermano Alex Courer ha sido ejecutado por sus crímenes contra el Imperio. El mundo se inclinó. Escora se agarró a la pared para estabilizarse. Ve subiendo por su garganta. No, eso no es. Es posible que no haya hecho nada malo. La evidencia en su contra era irrefutable, dijo Sacharin sonando aburrido. Su sentencia fue llevada a cabo esta mañana como cortesía. Te envío el video de su ejecución. El Imperio te desea un buen día. El enlace terminó con un clic. El marcador de comunicación volvió a sonar, indicando un archivo de video entrante. Su mano se cernió sobre él temblando violentamente. Tenía que saber. Con un toque abrió el archivo. El video mostraba a Alex de rodillas con las manos atadas a la espalda. Moretones morados cubrían su cara, un ojo hinchado cerrado, su labio estaba partido, la sangre goteaba por su barbilla. Guardias Booker lo flanqueaban a ambos lados, rifles de plasma apuntando a su cabeza. Chris, si entiendes esto. La voz de Alex se quebró. Te amo, lo siento, por favor no te culpes, esto no es tuyo. Un rifle le cruzó la cara girando su cabeza hacia un lado. Escora se estremeció. Los guardias tiraron de Alex de nuevo sobre sus rodillas. Uno de ellos hizo un gesto y un pelotón de fusilamiento Bukari entró en escena. Listo, el Bukari líder gritó. El escuadrón levantó sus rifles, apuntó. Alex cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas atravesaban la sangre y la mugre de su rostro. Dispararon. Los rifles de plasma estallaron en un resplandor de luz azul. Alex se sacudió y se desplomó en el suelo. Un agujero humeante en la cabeza. Escora gritó. Arrojó su comunicador contra la pared con tanta fuerza que se rompió. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo.
Los sollozos le arrancaban de la garganta. Alex se había ido. Su hermano pequeño estaba muerto y todo era culpa suya. El dolor dio paso a una rabia abrasadora y consumidora. Escora se arrastró de nuevo a sus pies. Cada músculo se tensó por la tensión. El Bacari pagaría por esto. Los haría pagar aunque fuera lo último que hiciera. Escora envió un comunicado al almirante Graves solicitando permiso para viajar a KNX Prime para recuperar el cuerpo de Alex para un entierro apropiado, pero cuando llegó, los oficiales de PXAR no fueron muy cooperativos. Lo siento, capitán Escora. El ministro de PXAR dijo que no sonaba para nada arrepentido, pero los restos de su hermano ya han sido eliminados. No hay nada que pueda recoger. Escora se deshizo gruñendo golpeando su puño sobre el escritorio. Él era mi hermano, se merecía un funeral. El ministro se echó hacia atrás imperturbable. Él era un criminal, recibió lo que se merecía. Te sugiero que regreses a tu nave y sigas adelante. Escora salió furioso de la oficina antes de hacer algo que realmente iniciaría una guerra. Acechaba por las calles de la capital PXAR hirviendo de furia impotente. Una figura encapuchada salió de un callejón y se puso a caminar junto a el capitán Escora. La figura dijo en voz baja y áspera: tengo información sobre tu hermano. Escora giró la mano cayendo a su arma. ¿Quién eres tú? La figura levantó las manos con garras en un gesto de placas. Un amigo. Sé lo que realmente le pasó a Alex. Fue una trampa orquestada por el general Zarzar. ¿Por qué enviaría un mensaje? El imperio se está expandiendo en territorio humano. Zar quería dejar en claro que no se tolerará ninguna interferencia. Tu hermano era solo una pornografía en su juego. La sangre de Scour se convirtió en hielo en sus venas. Alex había muerto por nada más que un juego de poder. Él agarró al informante por la parte delantera de su capa. ¿Dónde puedo encontrar a este zar? El informante transmitió las coordenadas de una base secreta en las afueras de la ciudad. Tenga cuidado, el capitán Zar está bien protegido y es despiadado. Su búsqueda de venganza probablemente será un viaje de ida. Escora lo soltó con una risa sin alegría. No se preocupe por mi zar, debería ser el que le vigile las espaldas. Revisó la munición en su arma y se dirigió a la base. Una fría determinación se apoderó de él. Zula le había quitado todo, ahora Scourer le quitaría todo a Zar, incluso si eso lo matara. El viaje de regreso a la Tierra fue borroso. Chris apenas registró las miradas preocupadas de su tripulación o las amables preguntas sobre su bienestar. Pasó la mayor parte del viaje encerrado en sus aposentos mirando las frías paredes de metal, su mente reproduciendo las horribles imágenes de la ejecución de Alex en un bucle. El dolor era un dolor físico en su pecho, un vacío enorme que amenazaba con tragarlo por completo, pero debajo del dolor una rabia candente hervía a fuego lento, cada vez más caliente con cada hora que pasaba. Cuando finalmente puso un pie en tierra otra vez, Chris no perdió tiempo, marchó directamente a la sede de WEG ignorando las miradas de sorpresa de los guardias y personal. Irrumpió en la cámara del consejo interrumpiendo una reunión entre los oficiales de alto rango. Capitán Escora, ¿cuál es el significado de esta intrusión? El almirante Graves exigió levantarse de su asiento. Chris golpeó su puño sobre la mesa haciendo que las pantallas holográficas parpadearan. El significado, almirante, es que los Bukari asesinaron a mi hermano a sangre fría y tengo pruebas. Arrojó un chip de datos sobre la mesa, se deslizó por la superficie quedando frente al almirante. Graves lo recogió, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Un video de la ejecución de Alex junto con evidencia de que fue orquestada por un general PXAR llamado Zar hizo que incriminaran y mataran a mi hermano para enviar un mensaje a la humanidad, para intimidarnos, para que nos mantengamos fuera de su camino mientras se expanden en nuestro territorio. La cámara del consejo estalló en caos. Gritos de indignación y consternación llenaron el aire mientras los oficiales observaban las brutales imágenes. El rostro del almirante Graves se volvió ceniciento con las manos temblorosas mientras se agarraba al borde de la mesa. Este es un acto de guerra,
declaró uno de los consejeros golpeando la mesa con el puño, debemos responder con fuerza y arriesgarnos a que todo el poder del Imperio Bakari caiga sobre nuestras cabezas, otro contó. No estamos listos para ese tipo de confrontación, el debate se prolongó de un lado a otro, pero Chris apenas lo escuchó, su mirada estaba fija en el almirante Graves esperando su respuesta. Finalmente, el almirante levantó una mano silenciando la sala. El capitán Skora tiene razón, dijo con la voz cargada de resignación, no podemos dejar que esto siga así, pero el consejero Jian también tiene razón, no estamos equipados para una guerra a gran escala con los Xar. Todavía no se giró hacia Chris con la mirada fija, capitán, te estoy asignando una misión. Encubierta, reúne un equipo de nuestros mejores agentes, vas a golpear al Xar donde más le duele, interrumpir sus operaciones, sabotear su infraestructura. Mostrarles que la humanidad no se dejará intimidar por su brutalidad. Chris asintió con una sonrisa sombría tirando de sus labios con placer. Señor. Salió de la cámara del consejo con un nuevo sentido de propósito que tenía nombres que tachar de una lista y conocía a las personas perfectas para ayudarlo a hacerlo. Su primera parada fue Jack Hawkins Place. El veterano canoso había sido el segundo al mando de Chris en el pasado antes de que una lesión lo obligara a retirarse anticipadamente, pero seguía tan agudo como siempre y Chris sabía que aprovecharía la oportunidad de volver a la lucha. Jack abrió la puerta con el ceño fruncido que rápidamente se convirtió en una sonrisa cuando vio quién era. Bueno, si no es el capitán Chris. Anotador. Oscureciendo mi puerta pensé que te habías olvidado de nosotros. Gente pequeña. Chris estrechó la mano de su viejo amigo. Ni una oportunidad, Jack. Tengo un trabajo para ti, una oportunidad de hacer que esos bastardos Boar paguen por lo que le hicieron a Alex. Los ojos de Jack se endurecieron. Escuché sobre eso, lo siento mucho. Chris. Alex era un buen chico. Dio un paso atrás haciendo un gesto para que Chris entrara. Dime qué necesitas. Pasaron las siguientes horas encorvados sobre la mesa de la cocina de Jack revisando la información que Chris había reunido y esbozando un plan de ataque. Identificaron puestos avanzados, Bukari clave y líneas de suministro, objetivos que atacarían Imperio donde dolía sin provocar una guerra total. Mientras el sol comenzaba a ponerse proyectando largas sombras a través de la habitación desordenada, Jack se reclinó en su silla con un gruñido de satisfacción. Parece que tenemos un plan sólido ahora, solo necesitamos un equipo para llevarlo a cabo. Chris asintió con una luz feroz en sus ojos. Ya tengo algunos nombres en mente, la mejor de las mejores personas en las que confío mi vida. Jack sonrió haciendo crujir sus nudillos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a reunir a esta banda de inadaptados y mostrarle a esa escoria Xar lo que sucede cuando te metes con la humanidad. La lanzadera Xar robada aterrizó en SAR. Su dispositivo de camuflaje lo hizo invisible para los sensores imperiales. Chris y su equipo se movieron silenciosamente a través de la noche. La tenue luz de las estrellas brillando en su armadura negra mate se arrastraron hacia el inminente complejo de la fábrica Xar, un extenso laberinto de acero y sombras. Jack empacó la puerta de seguridad y se deslizaron dentro. Desplegándose por los pasillos laberínticos, plantaron cargas de C-12 en puntos estructurales clave. Trabajando con la deficiencia practicada, Chris armó el detonador final y asintió a su equipo. Cargó, listo. Salgamos de aquí. Cuando se giraron para irse, un rayo de plasma pasó silbando junto a la cabeza de Chris. Un escuadrón de soldados Xar emergió de la oscuridad, armas ardiendo en su cabeza, esparcieron al general Z. Sus ojos brillaban con malicia. ¿De verdad creíste que podrías colarte en mis instalaciones sin ser detectado? El humano Chris y su equipo se lanzaron a cubrir devolviendo el fuego, rayos de plasma y rondas trazadoras. Chris cruzó el pasillo en un espectáculo de luces mortales. Dos de los hombres de Chris cayeron.
Pero se llevaron una docena de Xar con ellos. Zar fijó su mirada en Chris. Debe ser el hermano de ese patético cachorro que ejecutamos. Voy a disfrutar matándote. Chris se abalanzó sobre Zar, derribándolo al suelo. Forcejearon en el suelo resbaladizo de sangre, intercambiando golpes brutales. Zar era fuerte, pero Chris estaba impulsado por la rabia y la desesperación, inmovilizó a Zar y envolvió sus manos alrededor de la garganta del general. Zar se revolvió y lo arañó. Pero Chris se aferró apretando con todas sus fuerzas hasta que sintió que el cuello del Xar se rompía, dejó que el cuerpo cayera al suelo con un ruido sordo. La alarma gritó por todo el complejo mientras Chris se tambaleaba hasta ponerse de pie. Hora de irse, gente, muévanse. Corrieron hacia la salida, rayos de plasma mordiéndoles los talones. Los refuerzos Xar inundaron la fábrica, pero Chris y los miembros supervivientes de su equipo lograron abrirse paso. Se amontonaron en la lanzadera que los esperaba y se dispararon hacia el cielo. Chris golpeó el detonador con el puño, la fábrica explotó detrás de ellos, una enorme bola de fuego que iluminó la noche como un segundo sol. Los escombros llovieron mientras las explosiones secundarias destrozaban el complejo, destruyéndolo por completo al romper la órbita. Chris se permitió una sonrisa sombría. Los Bukari habían sacado la primera sangre, pero la humanidad estaba más que lista para responder de la misma manera. Esto era solo el comienzo. El alto Consejo Xar se reunió en una ráfaga de gruñidos y rechinar de dientes mientras la noticia del ataque a Zar se extendía por todo el imperio a velocidades FTL. Cada pantalla, desde los mundos centrales hasta los límites, mostraba imágenes de ruinas humeantes que una vez fueron un orgulloso bastión del poder militar Xar. Esto es un ultraje. Un consejero golpeó un puño con garras sobre la mesa de obsidiana dejando una telaraña de grietas. Los humanos deben pagar por esta insolencia. Estuvo de acuerdo. Siseo otro. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Deberíamos lanzar un contraataque inmediato. Elevó sus colonias hacia el debate. Rugió voces que se elevaban en una cacofonía de furia y orgullo herido, pero al final se vieron obligados a admitir que no tenían pruebas de la participación de la UE. Los atacantes no habían dejado rastro. Sus identidades ocultas por tecnología de sigilo de vanguardia y un frustrante grado de competencia, y encontraremos a los responsables. El emperador finalmente declaró, su voz un estruendo bajo y hirviente, y aprenderán el verdadero costo de desafiar al imperio Bakari a años luz de distancia. Chris Skora se permitió una sonrisa tensa mientras revisaba los informes de inteligencia. Los Bakari estaban a la defensiva, luchando por apuntalar sus vulnerabilidades y saltando hacia las sombras tal como él pretendía, pero no había tiempo para dormirse en los laureles. La siguiente fase del plan ya estaba en marcha, llegando al objetivo. Ahora Jack informó desde el asiento del piloto de su nave camuflada: parece que los códigos de acceso que liberamos siguen siendo válidos. Los códigos habían sido robados de un oficial científico Xar de alto rango en una operación que había sido más trabajo sucio que espionaje, pero Chris no derramaría lágrimas por los Xar muertos, no después de lo que le habían hecho a Alex. La base del asteroide se hizo más grande en la pantalla de visualización a medida que se acercaban a un complejo extenso de cúpulas y agujas que sobresalían de la superficie rocosa. Las matrices de sensores de vanguardia barrieron el vacío, pero la capa de la nave se mantuvo. Las puertas del hangar abiertas a su orden robada, permitiéndoles planear sin oposición. Chris y su equipo se movieron rápidamente a través de los pasillos inquietantemente estériles, neutralizando a las patrullas dispersas con una eficiencia despiadada. Científicos y guardias por igual se derrumbaron bajo ráfagas amortiguadas de disparos suprimidos. Sus muertes tan silenciosas como repentinas encontraron su objetivo en un laboratorio seguro en lo profundo del corazón del asteroide. Filas de cilindros alineados en las paredes, cada uno lleno de un fluido ámbar turbio.
Dentro de ellos flotaban criaturas grotescas a medio formar, sus rasgos una parodia retorcida de la anatomía humana. Dios mío, respiró uno de los operativos, su rostro pálido. ¿Es eso lo que creo que es? Chris asintió con gravedad, escaneando el texto XAR en los monitores, un arma biológica diseñada para apuntar a la fisiología humana. Su mandíbula se tensó. Estamos cerrando esto ahora. Descargaron todos los datos que pudieron, luego colocaron cargas de demolición en todo el laboratorio. Chris hizo una pausa para guardar un frasco de muestra del fluido ámbar en una caja reforzada, tan vil como era el arma. Podría proporcionar información valiosa para los científicos de la UEG. Las alarmas chillaron mientras corrían de regreso al hangar. Los temporizadores de las cargas contaban regresivamente con precisión despiadada, se amontonaron en la nave, sellando la escotilla justo cuando las explosiones comenzaron. Una serie ondulante de detonaciones que desgarraron las entrañas de los asteroides, pero a medida que aceleraban para alejarse de la ardiente desaparición de la base, un escuadrón de cazas XAR apareció a la vista. Sus capas se desprendieron. Mientras abrían fuego la nave se estremeció bajo la embestida escudos tensos. Jack Chris gritó por encima de la cacofonía de alarmas estridentes. ¿Recuerda ese truco que hiciste en Arcturus? El veterano piloto mostró una sonrisa feroz. Pensé que nunca preguntarías. Chris White apretó sus ataduras mientras Jack enviaba la nave a toda velocidad hacia la parte más densa del campo de asteroides, zigzagueando y esquivando con habilidad pronatural los cazas XAR persiguieron tenazmente golpeando sus escudos. Con lanzas de plasma incandescente uno por uno Jack condujo a los cazas a su perdición, persuadiéndolos hacia el camino de rocas espaciales que caían o atrapándolos en la ardiente corriente de los motores overclockeados de su nave. Pero incluso cuando el último perseguidor se desvaneció en una columna de piedra destrozada y metal vaporizado, un último rayo de plasma se estrelló contra sus escudos y quemó un corte fundido a lo largo del flanco de la nave. Las alarmas de daño se tambalearon mientras Chris se arrastraba hasta la cabina, el hedor acre de circuitos en llamas picándole las fosas nasales. Jack luchó con los controles, su frente perlada de sudor mientras convencía a la nave cojeando de salir del campo de asteroides. ¿Qué tan mal?, preguntó Chris mirando las lecturas parpadeantes. Suficientemente mal, Jack gruñó, que el último golpe nos quitó la capa y el motor FTL disparó. Iremos cojeando a casa con energía de respaldo. Chris absorbió eso con un lento asentimiento, su mirada fija en la extensión infinita de estrellas que se extendían más allá de la pantalla de visión. Habían asestado otro golpe contra el Box Ari, pero el camino por delante seguía siendo largo y traicionero. Pensó en Alex en el espacio vacío a su lado, que nunca se llenaría de la rabia y el dolor que lo volvían frío e inexorable como una corriente del Ártico. El XAR había comenzado esta guerra y pase lo que pase, Chris sería el que la terminaría. La nave maltratada entró cojeando en la órbita de la Tierra, dejando un rastro de humo y chispas. Chris apretó los dientes mientras guiaba la nave herida hacia la plataforma de aterrizaje privada del eje. Jack, curándose un hombro dislocado, le dedicó otra sonrisa de dolor. Aterrizaje suave. El capitán Chris resopló. Si por suave te refieres a que no explotamos al reingresar, entonces seguro suave como la seda. Tan pronto como aterrizaron, un enjambre de médicos y técnicos descendió sobre la nave. Chris despidió a los médicos, insistiendo en que atendieran a su equipo. Primero tenía un asunto más urgente que atender. Agarrando la caja reforzada que contenía la muestra de arma biológica, Chris marchó hacia la sede de la UEG. Entregó la caja a un equipo de científicos con rostros sombríos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras les informaba sobre su contenido. Horas después, Chris se paró ante el consejo de la UEG con las manos entrelazadas a la espalda mientras escuchaba el informe del científico principal. Los Bahari han diseñado un virus que ataca específicamente la fisiología humana, dijo el científico con voz tensa. La TI ataca el sistema respiratorio, causando una rápida aparición de síntomas similares a la neumonía severa en
Simulaciones alcanzó una tasa de mortalidad del 90% dentro de las 72 horas posteriores a la exposición. El almirante Graves palideció. Dios mío. Si despliegan esto sería catastrófico. El científico confirmó que colonias enteras podrían ser exterminadas antes de que nos demos cuenta de lo que estaba sucediendo. Chris dio un paso adelante. Esto es solo una prueba más de lo que he estado diciendo. Los Bakari no se detendrán ante nada para dominarnos. Necesitamos golpearlos duro y rápido. Haz que lo piensen 2 veces antes de meterse con la humanidad. El almirante Graves asintió lentamente. Estuvo de acuerdo. Es hora de que enviemos un mensaje que no pueden ignorar. Se encontró con la mirada de CHR. Estamos autorizando un ataque al mismísimo Vox Prime. Te infiltrarás en la capital y atacarás sus objetivos militares y gubernamentales clave. Muéstrales que ningún lugar está a salvo del alcance de la humanidad. Chris sintió una feroz sonrisa tirar de sus labios con placer. Señor. Pasó la siguiente semana seleccionando a su equipo y planeando la operación. Jack era un hecho. Por supuesto, el hombre podría ser un poco mayor, pero seguía siendo uno de los mejores soldados con los que Chris había servido. También eligió a Ale, una joven y brillante hacker que ya se había hecho un nombre en la división de guerra cibernética de Eje. Sus habilidades serían esenciales para violar las formidables defensas de la red XAR. El resto del equipo estaba compuesto por operativos experimentados, cada uno experto en su campo. Pasaron largas horas entrenando y practicando, perfeccionando sus tácticas y trabajo en equipo al filo de la navaja. Cuando finalmente llegó el día de la misión, Chris sintió una extraña sensación de calma apoderarse de él. Esta era la culminación de todo por lo que había trabajado desde el asesinato de Alex. Abordaron una elegante embarcación diplomática que se hacía pasar por un UEG envoy buscando negociar una resolución pacífica a las crecientes tensiones. Chris tiró del cuello de su uniforme formal, sintiéndose desnudo sin su equipo de combate habitual mientras se acercaban a Vox Prime, la forma amenazante del planeta llenando la pantalla de visualización. Chris no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de salir muy mal. Sus instintos, perfeccionados por años de combate, le gritaban que estaban caminando hacia una trampa, pero ahora no había vuelta atrás. Para bien o para mal, la suerte estaba echada. Chris solo podía esperar que la habilidad y determinación de su equipo fueran suficientes para verlos a través de lo que sea que el XAR tuviera guardado. Miró alrededor de los estrechos confines de la nave, encontrando los ojos de cada uno de los miembros de su equipo. A su vez asintieron hacia él, sus expresiones sombrías pero resueltas. Está bien, escuchen, Chris dijo, su voz baja e intensa. Todos sabemos lo que está en juego aquí. Los XAR han demostrado una y otra vez que no se detendrán ante nada para eliminarnos. Esta es nuestra oportunidad de mostrarles que la humanidad no caerá sin luchar. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran. Cada uno de ustedes está aquí porque son lo mejor de lo mejor. No querría a nadie más a mi lado para esto, así que entremos. Hagamos lo que sea necesario y salgamos a la tierra por la UEG. Por Alex. Un coro de afirmaciones determinadas resonó en la nave mientras comenzaban su aproximación final. La capital XAR se alzaba ante ellos, sus relucientes agujas y extensas megaestructuras, un testimonio del poder del imperio. Pero a medida que se acercaban, la inquietud de Chris solo crecía. Las defensas orbitales parecían estar en alerta máxima, mucho más activas de lo que su inteligencia había sugerido, y era su imaginación o esas plataformas de defensa giraban para rastrear su aproximación. De repente las alarmas sonaron a través de la nave. Fuego entrante. Jack gritó desde el asiento del piloto. Maniobras evasivas. La nave giró y se movió mientras lanzas de plasma pasaban como un rayo las baterías antiaéreas. XAR abriéndose con una venganza. Chris maldijo en voz baja. De alguna manera los habían obligado a sacarnos de aquí. Jack gritó por encima de la cacofonía de alarmas y explosiones. Pero incluso cuando Jack tiró de la nave en
Un ascenso desesperado. Chris lo supo, era demasiado tarde. Un rayo abrasador de plasma se estrelló contra su popa enviando escalofríos que desgarraron las consolas del casco, chispearon y humearon el hedor acre de circuitos quemados llenando el aire. Cuando fuimos alcanzados, Jack informó que su voz se tensó mientras luchaba con los controles. Los motores están fallando, los escudos al 20%. Chris se tambaleó hacia la pantalla de visualización, sus ojos se abrieron de par en par al ver el enjambre de luchadores. Xar levantarse para enfrentarlos. Sus elegantes formas brillando a la luz del sol del planeta habían caminado directo a una trampa y ahora, con su nave averiada y su cobertura descubierta, eran blancos fáciles. La mente de Chris corría desesperadamente buscando una salida a este lío, pero mientras las naves Xar se acercaban con sus armas encendidas, no podía escapar de la sensación de hundimiento, de que esta vez podría haber mordido finalmente más de lo que podía masticar. Los cazas Xar pululaban alrededor de la nave como una manada de lobos. Verales hambrientos rayos de plasma verdes pasaron rápidamente por la pantalla de visualización. La nave se estremeció cuando los escudos se tensaron bajo la embestida. Las manos de AA volaron por su consola. Frunció el ceño con concentración mientras intentaba bloquear los sentidos y las comunicaciones del Xar. No sirve de nada, dijo apretando los dientes, sabían que veníamos. Toda la maldita red de defensa está fijada sobre nosotros. Otra descarga de fuego de plasma se estrelló contra nuestros escudos, casi tirándome de mi asiento. Las luces de advertencia parpadearon en rojo en el puente. Los escudos bajaron al 15%, gritó Jack por encima de las alarmas estridentes. No podemos soportar mucho más esto, Chris. Presioné los intercomunicadores. Señor, prepárese para el impacto, vamos a entrar en caliente. La nave se sacudió y se movió mientras Jack luchaba con los controles tratando de mantenernos nivelados mientras caíamos en picado a través de la atmósfera. El suelo se elevó para recibirnos. Las imponentes torres de la ciudad capital Xar se cernían en la pantalla de visualización con una sacudida que resonó en los huesos. Nos estrellamos contra las afueras de la ciudad. La nave patinó y chispeó a través del terreno rocoso antes de finalmente detenerse. Medio enterrada en los escombros de un edificio derrumbado, por un momento solo se oyó el silbido de la atmósfera que se escapaba y el crepitar de las llamas. Luego, uno por uno, mi equipo comenzó a moverse gimiendo y desabrochándose de sus sofás de choque. El sonido ladré, todos aún respirando. Un coro de afirmaciones resonó por la cabina llena de humo. Milagrosamente todos habíamos llegado de una pieza, pero mientras nos tambaleábamos de los escombros nos encontramos rodeados por un anillo de soldados. Bukar y sus rifles de plasma apuntando a nuestros pechos. Suelten sus armas. Uno de ellos gruñó en inglés con fuerte acento: ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Intercambié una mirada con Jack, vi la misma determinación sombría en sus ojos. Habíamos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. No lo creo, dije con frialdad, y entonces se desató el infierno. Nos lanzamos a cubrirnos mientras los Boxy abrían fuego, rayos de plasma chisporroteando en el aire. Salí de detrás de un trozo de escombros y les atravesé la cabeza a dos de ellos con mi rifle de pulso a mi lado. Jack lanzó una granada de fragmentación en medio de ellos, dispersándolos con una explosión atronadora, pero por cada Xar que derribábamos, dos más parecían tomar su lugar. Presionaron desde todos los lados, obligándonos a retroceder en un círculo cada vez más cerrado. Pude ver el miedo en los ojos de mi equipo cuando se dieron cuenta de lo mismo que yo. Estábamos desesperadamente superados en número y armamento. Esta era una pelea que no podíamos ganar. Justo cuando estaba a punto de dar la orden de retroceder, una explosión masiva arrasó el centro de la ciudad. Una bola de fuego floreció en el cielo, seguida de una serie de explosiones secundarias que sacudieron el suelo bajo nuestros pies. Los soldados Xar vacilaron, algunos de ellos se giraron para mirar en estado de shock las columnas de humo que se elevaban desde el corazón de su capital. En ese momento de distracción vi
Nuestra oportunidad avanzar rugí golpéalos ahora. Mientras están fuera de equilibrio con renovada determinación avanzamos atrapando al Xar en un fuego cruzado fulminante retrocedieron en desorden sus líneas rotas y dispersas mientras nos abríamos paso más profundamente. En la ciudad activé mi comunicador equipo Bravo este es Alfa ¿cuál es su estado sobre Alfa este es Bravo llegó la respuesta crepitante hemos alcanzado los objetivos y nos retiramos ahora rendezvous en el punto de extracción en 15 me permití una sonrisa forzada el segundo equipo. De asalto había hecho su trabajo tal como lo habíamos planeado ahora dependía de nosotros terminar esta copia que Bravo nos vemos en 15 apagué el enlace de comunicación y me volví hacia mi equipo mi rifle de pulsos ardiendo. Mientras cortaba a otro par de soldados Xar los escucharon gente. Movámonos tenemos una revolución para comenzar explosiones sacudieron la ciudad mientras Chris y su equipo se abrían paso a través de las calles llenas de escombros rayos de plasma entrecruzaban el aire. Humeante los soldados Xar cayeron ante los operativos humanos avance implacable la imponente ciudadela se alzaba frente a sus relucientes agujas en marcado contraste con el caos que envolvía la capital ese es nuestro objetivo gritó Chris por encima del estruendo de la batalla avanza lucharon a través de la entrada fuertemente defendida de la ciudadela rifles de pulso ardiendo guardias Xar derrumbados bajo el equipo se movió rápidamente a través de los ornamentados salones neutralizando cualquier resistencia que encontraron. Finalmente, violaron las cámaras del consejo. La opulenta habitación estaba en desorden. Los líderes Xar buscaban refugio mientras los humanos irrumpían. Chris se centró en el alto consejero, un Xar alto e imponente con ojos fríos y calculadores. Sor Chris gruñó apuntando su rifle al pecho del consejero. Ríndete ahora y enfréntate. Justicia por tus crímenes contra la humanidad. Svo miró a Chris con una mueca de desprecio. Tonto, ¿crees que has ganado? Soltó una áspera carcajada. Ya tenemos un plan en marcha para desatar nuestra arma biológica en tu patética tierra. Una nave durmiente oculta a tus sentidos primitivos ya lleva el virus a tu mundo natal. Chris sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El ataque a VS Prime había sido una distracción todo el tiempo. Una forma de llamar su atención mientras la verdadera amenaza pasaba desapercibida. Svo sonrió al ver el amanecer en el rostro de Chris. Así es, humano, ya has perdido. Pronto tu gente no será más que una nota al pie. En la historia del Imperio Xar, de repente, el comunicador de Chris cobró vida. La voz de Chris era urgente. Que la red Xar. Encontré la nave durmiente, pero ya está cerca de la órbita terrestre si no la detenemos pronto. Chris apretó la mandíbula, su mente acelerada. La misión en Vox Prime era crítica, pero si esa arma biológica llegaba a la Tierra, miró a su alrededor y vio la determinación en sus ojos. Lo seguirían hasta el final. Klett no había elección que tomar. La Tierra tenía que venir primero. Miles de millones de vidas pendían de un hilo. Chris se volvió hacia Sor, su expresión se endureció. Esto no ha terminado. Gruñó. Detendremos esa nave y luego volveremos por ti. La risa burlona de Siva resonó en sus oídos cuando se giraron y salieron corriendo de la cámara. Tenían que regresar a su propia nave rápidamente. El destino de la humanidad misma estaba en juego mientras corrían por las calles devastadas por la guerra, esquivando el fuego Xar y los escombros que se desmoronaban. La mente de Chris giraba con planes desesperados y contingencias. Le estaba dando coordenadas. Trazándole el curso más rápido de regreso a la Tierra solo tenían que rezar para no llegar demasiado tarde. Chris apretó la mandíbula su mente acelerada mientras sopesaba la elección imposible ante él. La Tierra pendía de un
Hilo millones de vidas en juego, pero la misión en Box Prime también era crítica. Si no le cortaban la cabeza a la serpiente ahora los Bukari seguirían viniendo. Miró a Jack a los ojos viendo la misma triste comprensión reflejada en el Jack. Toma al equipo y regresa a la nave. Tienes que detener esa nave durmiente antes de que llegue a la Tierra. La voz de Chris era de acero calma, sonando la confusión que rugía en su interior. Jack frunció el ceño. ¿Qué hay de ti? No podemos dejarte aquí. Chris negó con la cabeza. Tengo que quedarme y terminar esto. Comprarte el tiempo que necesitas. Agarró el hombro de Jack. Eres el único en quien confío para guiarlos. Viejo amigo. Jack parecía querer discutir, pero vio la determinación en los ojos de Chris. Asintió secamente. Dale el infierno, Chris. Lo haremos. Chris observó cómo su equipo salía a regañadientes lanzando miradas preocupadas por encima de sus hombros. Luego se volvió hacia la cara de Zor y las fuerzas Bacari restantes. Una furia fría se apoderó de él. Pensó en Alex, de la forma brutal en que los Bacari habían asesinado a su hermano. Pensó en los miles de millones de vidas que pendían de un hilo, no solo en la Tierra sino en todas las colonias humanas. Aquí solo estamos tú y yo ahora. Zor. Chris alzando su rifle de pulso. El líder Xar se burló. Eres un tonto humano, ya has perdido. Con un rugido de desafío, Chris abrió fuego derribando a los soldados Xar mientras cargaba hacia adelante. Rayos de plasma pasaron silbando a su lado, pero apenas lo sintió. Todo lo que importaba era llegar a Zore y terminar con esto de una vez por todas. En el sistema de almas, Jack empujó su maltrecha nave hasta sus límites mientras corrían hacia las coordenadas que había proporcionado. La nave durmiente se alzaba ante ellos, una sombra oscura contra la canica azul de la Tierra. Allí señaló la pantalla. Ese es nuestro punto de entrada. Jack los acercó, igualando la trayectoria de la nave durmiente. Nuestra gente y demandada iban en un EVA. Momentos después se estaban lanzando a través del vacío ataduras magnéticas, tirando de ellos hacia la esclusa de aire de la nave Xar. Rompieron la puerta exterior y treparon dentro, armas listas. El interior de la nave era oscuro y estrecho, un laberinto de pasillos estrechos. Los miembros de la tripulación Xar gritaron alarmados cuando los humanos irrumpieron, abriendo fuego con sus armas de plasma. Jack y los demás se abrieron paso a través de guiándolos hacia la bodega de carga. Se nos acaba el tiempo, gritó por encima de la de batalla. Las naves casi se enervaron para despegar el arma biológica. Con un estallido final de velocidad desesperada llegaron a la bodega. Jack colocó una carga de ruptura en la puerta y la abrió. Dentro, un dispositivo cilíndrico masivo sentado en el centro de la habitación, siniestro y pulsando con energía malévola. Ahí está, Jack gritó. ¿Puedes desarmarlo? Negó con la cabeza sombríamente. No hay tiempo, tenemos que tirarlo ahora. Trabajando frenéticamente manipularon el contenedor con cargas explosivas. Escribió furiosamente en una consola, anulando los protocolos de seguridad con un ruido metálico masivo. Las puertas de la bahía de carga comenzaron a abrirse. El vacío del espacio succionándolo sopla las cargas. Jack rugió sobre el viento aullante. Los explosivos detonaron cortando el bote libre que cayó al espacio. La mortal arma biológica brillando bajo la luz del sol. Jack alineó un tiro con las armas de la nave y disparó. El bote desapareció en un destello cegador de luz sobre Box Prime. Chris se abrió paso hasta la cámara del consejo, rifle de pulso llameante. Zor estaba de pie en el otro extremo, una espada de plasma brillando en su mano. Chris descartó su rifle y sacó su propia espada, la que había usado para matar a Zar. Se enfrentaron en una ráfaga de chispas y plasma destellante, intercambiando golpes a la velocidad del rayo. Chris vertió todo su dolor, toda su rabia en cada golpe. El recuerdo del rostro de Alex en primer lugar en su mente. Luchó con la fuerza desesperada de un animal acorralado. Sus espadas encontraron caras a centímetros de distancia. Luchas bien para ser humano, sorciseó, pero aún así morirás como todos los de tu patética especie. Chris enseñó los dientes. Hoy no. Con un último esfuerzo titánico apartó la espada de Zor y hundió la suya en el pecho de Xar. Los ojos de Zor se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor.
Se deslizó al suelo, la sangre verde se acumulaba a su alrededor. Chris estaba de pie sobre su enemigo caído, el pecho jadeante mientras las alarmas sonaban y las explosiones sacudían la ciudadela. Levantó la mirada hacia la ventana, hacia el mundo maltratado pero intacto de Vox Prime que se extendía abajo. Habían dado un golpe hoy, sabía uno que el Xar no olvidaría pronto, pero la guerra estaba lejos de terminar. Su radio crepitó: Chris, soy Jack, el paquete está neutralizado, repite, la Tierra está a salvo, vamos a buscarte. Chris se permitió una pequeña sonrisa sombría. Lo habían logrado, habían comprado la Tierra otro día para Alex y para toda la humanidad, pero sabía que esto era solo el comienzo. El Xar regresaría y en mayor número, la humanidad necesitaría cada onza de su fuerza y coraje en las batallas venideras y él estaría allí para liderar la carga. El humo aún colgaba pesado sobre las ruinas de la ciudad capital de Vox Prime mientras Chris regresaba al punto de extracción. Su armadura estaba quemada y abollada, su rostro manchado de hollín y sangre. El resto del equipo estaba esperando junto al transbordador. Sus expresiones eran una mezcla de alivio y agotamiento. Jack agarró el hombro de Chris mientras se acercaba. Nos tuviste preocupados por un minuto, jefe. Pensó que tendríamos que regresar y sacar tu lamentable trasero de allí. Chris logró esbozar una sonrisa cansada. Ya me conoces, Jack, demasiado terco para morir. Pero incluso cuando despegaron dejando atrás los restos humeantes de la fortaleza Xar, Chris no pudo sacudirse el peso que se había sentado en su pecho. Los rostros de los caídos parecían flotar en su ojo de la mente. Los valientes hombres y mujeres que habían dado sus vidas para asestar este golpe contra los Xar y Alex. La herida de la pérdida de su hermano todavía estaba abierta y sangrando. La noticia de su victoria se extendió como un reguero de pólvora cuando aterrizaron en la Tierra. Parecía que todo el planeta estaba celebrando. Las calles estaban llenas de multitudes que vitoreaban el aire vivo con una sensación de esperanza y desafío, pero en los pasillos del poder el estado de ánimo era más sombrío. Chris se paró ante el consejo de la UEC, su postura rígida, su rostro una máscara impasible. El Imperio Bakari ha recibido un duro golpe. El primer ministro estaba diciendo, pero no podemos permitirnos subestimarlos. Esto es solo el comienzo. Ella fijó a Chris con una mirada penetrante. Comandante Hawkins, a la luz de su extraordinario servicio tenemos una nueva asignación para usted. Necesitamos que lleve la lucha al Zari de Vox para liderar nuestras fuerzas en una ofensiva a gran escala. Se ha convertido en un símbolo de nuestra resistencia. ¿Un faro de esperanza para toda la humanidad aceptará este cargo? Chris sintió el peso de la responsabilidad reposar sobre sus hombros como una carga física. Pensó en Alex, en el precio que ya se había pagado, pero también pensó en los miles de millones de vidas que aún penden de un hilo. El destino de la humanidad misma. Cuadró los hombros y se encontró con la mirada del primer ministro. Aceptó que la guerra continuaba brutal e implacable. Chris se lanzó a la lucha con una especie de abandono imprudente, liderando cargas y misiones que otros llamaron suicidas. Algunos susurraron que tenía un deseo de muerte que perder a su hermano. Había roto algo dentro de él, pero Chris sabía mejor que él estaba impulsado por un propósito superior. Ahora una necesidad ardiente de ver esto hasta el final. Fue después de una batalla particularmente sangrienta. Mientras Chris contaba los muertos y heridos que lo llevó a un lado. Su rostro estaba pálido, sus ojos atormentados. Chris, hay algo que necesitas saber, algo que encontré en las bases de datos Xar que capturamos. Ella le entregó un bloc de datos. Con dedos temblorosos, se trata de Alex. Chris miró la pantalla sin atreverse a respirar. Allí, en blanco y negro, había un informe que detallaba una instalación secreta Xar en lo profundo de las líneas enemigas, una instalación donde se retenía a prisioneros humanos y se los sometía a experimentos horribles entre los sujetos.
Enumerado su nombre se destacó como un faro. Alex Hawkins. Chris sintió una oleada de emociones: conmoción, incredulidad, una salvaje esperanza, desesperada si había incluso una posibilidad de que Alex todavía estuviera vivo. Sabía que era una posibilidad remota, sabía que las probabilidades de infiltrarse en una instalación XAR fuertemente custodiada y extraer a un prisionero eran extremadamente escasas, pero en ese momento nada de eso importaba. Chris reunió a un pequeño equipo de sus agentes de mayor confianza. Jack y algunos otros que habían estado con él desde el principio se escabulleron en la oscuridad de la noche sin órdenes ni autorización. El viaje a la instalación penitenciaria fue desgarrador, lleno de peligros. En cada giro tenían que navegar a través de territorio hostil, evadiendo patrullas XAR y redes de sensores, pero la determinación de Chris nunca flaqueó. Su enfoque absoluto: cuando finalmente llegaron a la instalación, la encontraron incluso más fortificada de lo que habían anticipado. Los guardias Bukari patrullaban el perímetro. Las torretas de defensa automatizadas giraban y rastreaban cada uno de sus movimientos, pero Chris no había llegado tan lejos para ser disuadido. Ahora, con Jack y los demás proporcionando fuego de cobertura, se abrió paso hacia adentro, abriendo un camino de destrucción a través de los defensores XAR. Corrió por los pasillos laberínticos siguiendo los esquemas que había logrado extraer de las bases de datos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la adrenalina subía por sus venas y luego, por fin, estaba parado afuera de la celda marcada con la designación de Alex. Sus manos temblaban mientras trabajaba la cerradura, su respiración se convertía en jadeos irregulares. La puerta se abrió y Chris entró, y allí, acurrucado en la esquina, había una figura que casi no reconoció. Alex estaba demacrado. Su cuerpo cubierto de cicatrices y moretones, sus ojos, una vez tan brillantes y llenos de vida, estaban apagados. Y Chris respiró atormentado, cayendo de rodillas junto a su hermano. Soy Chris. Por un momento no hubo respuesta. Luego, lentamente y dolorosamente, Alex levantó la cabeza. Su mirada se centró en Chris, y un destello de reconocimiento brilló en sus profundidades. Chris, su voz era un susurro áspero, crudo y roto. ¿Es que realmente eres tú? Chris tomó a su hermano en sus brazos. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy yo, Alex. Estoy aquí, voy a sacarte de aquí. Pero incluso mientras decía las palabras podía sentir lo incorrecto en el cuerpo de Alex, el calor antinatural que irradiaba su piel. Alex se estremeció en su abrazo, su respiración trabajosa y desigual. Chris me escuchó. La voz de Alex era urgente a pesar de su debilidad. Tienes que dejarme, tienes que salir de aquí. Chris negó con la cabeza, apretando su agarre. No te voy a dejar otra vez. No. Los ojos de Alex se encontraron con los suyos y en sus profundidades Chris vio un dolor más allá de la imaginación. Por favor, Chris, no entiendes las cosas que me han hecho, las cosas en las que me han convertido. Ya no soy humano, soy el corazón del monstruo. Chris se apretó, pero se obligó a sostener la mirada de su hermano. No eres un monstruo, Alex, eres mi hermano y voy a salvarte. Alex se estremeció de nuevo, su cuerpo atormentado por la agonía. No, Chris, no puedes salvarme, nadie puede, pero tú puedes acabar con esto, por favor, te lo ruego. Y en ese momento Chris comprendió la profundidad del sufrimiento de su hermano, el tormento inimaginable que había soportado, y supo con una certeza que le destrozó el corazón lo que tenía que hacer. Las lágrimas corrían por su rostro. Chris acunó a Alex cerca. Te amo, hermanito, susurró. Lo siento mucho, y luego, con una mano que temblaba solo ligeramente, sacó su arma y la presionó contra la sien de Alex. Los ojos de Alex se encontraron con los suyos y en ellos Chris vio gratitud y liberación. Gracias. Alex respiró y luego Chris apretó el gatillo. Sostuvo a Alex mientras moría, meciéndolo suavemente mientras la vida se drenaba de su cuerpo, y cuando terminó, cuando Alex se fue,
Chris echó la cabeza hacia atrás y aulló su dolor y rabia al cariñoso Estrellas. La guerra continuaba, pero para Chris nada era igual. Él siguió con los movimientos, liderando a sus tropas, luchando en las batallas, pero el fuego que lo había impulsado se había ido, reemplazado por un vacío frío y entumecido. Ganaron al final. El Imperio Xar fue destrozado, sus líderes llevados ante la justicia. La humanidad había triunfado, pero el costo había sido muy alto, y ahora que Chris estaba frente a la tumba de Alex sentía el peso de todo presionándolo. La medalla que le habían puesto en el pecho, los elogios que le habían otorgado, todos se sentían vacíos y sin sentido. Se arrodilló y puso una mano sobre la piedra fría. Te extraño, Alex, susurró, todos los días, a cada hora. Lo siento mucho no haber podido salvarte, pero te prometo esto. No dejaré de luchar, no dejaré que tu sacrificio sea en vano, seguiré adelante por ti, por todos nosotros. Se levantó y giró su rostro hacia el cielo, hacia las estrellas que una vez los habían llamado a ambos, y mientras lo hacía, sintió un destello de algo profundo dentro de él. No paz todavía, no, pero propósito, porque él era Chris Hawkins, defensor de la tierra, campeón de la humanidad, y tenía un trabajo para hacer. Has llegado al final de la historia. Si te ha gustado esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88 le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.